Estimados amigos internautas del curso MOOC de Derecho Penitenciario, arribamos a nuestro primer puerto, denominado Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, a cargo del profesor de Derecho Constitucional Fernando Riviriego Picón. Espero sea de su agrado. En esta grabación pretendemos dar unas breves pinceladas sobre las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, recientemente reelaboradas, diciembre de 2015. Estas reglas, en un primer momento, en una primera versión, mediados de los años 50 del siglo pasado, fueron adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, y luego aprobadas por el Consejo Económico y Social. Pero ha sido, como decimos, en diciembre de 2015, cuando debidamente reelaboradas y actualizadas han sido aprobadas por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Unas normas que sirvieron durante estos 60 años de fuente de la norma sobre tratamiento en centros penitenciarios, pero que lógicamente precisaban una importante revisión, tal y como en 2010 se constató, acordando que un grupo de expertos procediera a la misma, iniciándose un proceso que tardaría todavía un lustro en dar sus frutos. Unas reglas que han recibido la denominación de reglas Mandela, en honor de quien fuera presidente de Sudáfrica y que estuvo casi 3 décadas encarcelado en su lucha por los derechos humanos, la igualdad y la democracia. Y que han sido definidas, quizá un tanto exageradamente, como una suerte de anuncio de nueva era en la que se respetarán plenamente los derechos humanos de los presos. Una reforma centrada en 8 bloques, esencialmente, en primer lugar, cuestiones relativas al respeto a la dignidad de los reclusos. En segundo lugar, cuestiones referentes al derecho a la salud y a los servicios médicos. En tercer lugar, las medidas disciplinarias y sanciones. En cuarto, las investigaciones de muertes, denuncias de posibles torturas. En quinto lugar, la protección de grupos vulnerables. En sexto, el acceso a la representación legal. Séptimo, cuestiones sobre información y acceso a mecanismos de denuncia. Y el último, fundamental, sobre la formación de personal. En la actualidad, un total de 122 reglas. En todo caso, quizá el primer problema de las mismas se pone de manifiesto ya en la primera observación preliminar. No en vano, con dichas reglas no se pretende describir en forma detallada lo que sería un sistema penitenciario modelo, sino que lo que únicamente pretende establecer son meros principios y reglas o prácticas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Aunque ello tampoco es poco en este ámbito. A lo que se une también en esas observaciones preliminares el hecho de que cuestiones económicas, sociales, geográficas o jurídicas habilitan las condiciones de su aplicación e inaplicación, y de igual forma la autorización para la excepción de las mismas. Son reglas que aspiran a servir de estímulo y esfuerzo constante para vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación. Son varios los bloques que encontramos en las reglas. Así, en la primera parte de las mismas se establecen previsiones sobre las reglas de aplicación general, sobre la administración general de los establecimientos penitenciarios, y en la segunda cuestiones atinentes a las categorías especiales como reclusos penados, reclusos con discapacidades o enfermedades mentales. Afortunadamente, en la revisión de las reglas desaparece el término alienado hasta ese momento vigente. Apuntado lo anterior, el primer principio fundamental dentro de las reglas de aplicación general que se establece es el necesario respeto de la dignidad del recluso y el no poder ser objeto de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y la segunda, la necesaria aplicación imparcial de las reglas. Lo mismo que veremos con los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, en otra de las grabaciones, pues sin diferencias por raza, color, lengua, sexo, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional, social, nacimiento, fortuna u otra situación cualquiera. Y ello junto a una previsión concreta del necesario respeto a las creencias religiosas y a los preceptos morales del recluso, y la necesidad de tener en cuenta las necesidades individuales de los presos. Auténticamente fundamental la tercera de ellas, sin duda clave al hablar de todas estas cuestiones. Y no es otra que el necesario destacar que la prisión, que las demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el solo hecho de despojar a esa persona del derecho de autodeterminación al privarla de su libertad. Y ello lleva a que, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación. Una regla que debemos poner en conexión con la quinta, que señala que el sistema penitenciario procurará reducir al máximo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.
o con la cuarta también, que nos hablará de la reinserción como objetivo y la necesidad de ofrecer educación, formación profesional y trabajo. Y a partir de aquí se van desgranando en las reglas cuestiones más concretas como la separación de categorías, sexo, edad, motivos de detención o reclusión como elementos determinantes para esa separación. Muchas son las cuestiones que lo justifican y que lo demandan. También los detenidos en prisión preventiva, que deben ser separados de los que están cumpliendo condena. Se establecen cuestiones concretas relativas a las celdas destinadas a los reclusos. Se abordan cuestiones relativas a la higiene, intimidad, condiciones de luminosidad, ropas, cama, todo se trata de desmenuzar en estas reglas con cierta minuciosidad, aunque siempre con el problema del elemento primero, la posibilidad de su excepción y la propia configuración como meras orientaciones. La alimentación también se regula, el deporte, los ejercicios físicos. Muy relevante las previsiones contenidas sobre los servicios médicos. La necesidad de que todo establecimiento penitenciario deba contar con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar salud física y mental de los reclusos. Y a ello se unen cuestiones más específicas con relación a centros de mujeres, de forma particular mujeres embarazadas, internos con niños pequeños. No hay que dejar de lado el escaso porcentaje de mujeres en los centros penitenciarios. Aunque en cada país es diferente, lo cierto es que suele ser siempre inferior a un 10%, rondando quizá el 5, el 6 o el 7, pero no mucho más. Y esto también se traduce en la propia situación de la mujer dentro de los centros y el plus añadido que se une a la reclusión. También de interés en las reglas, la referencia a la disciplina y las sanciones, orden y disciplina, pero solo con las restricciones que fueren necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común. Definición de conductas que constituyen infracciones disciplinarias, carácter y duración de las mismas. Proscritas quedan lógicamente las penas corporales, el encierro en celda oscura o cualquier sanción cruel, inhumana o degradante. Se permite la pena de aislamiento bajo supervisión médica y afortunadamente desaparece la previsión expresa de la posibilidad de una pena de reducción de alimentos al recluso, que ciertamente no acertábamos a comprender. La nueva versión de 2015 la proscribe entre sus reglas. Queda prohibido el aislamiento indefinido, el aislamiento prolongado, el encierro en una celda oscura permanentemente iluminada, las penas corporales, la reducción de alimentos o agua potable, así como los castigos colectivos. Por aislamiento se entienden las reglas la reclusión durante un mínimo de 22 horas diarias, sin contacto humano, y por aislamiento prolongado, aquel aislamiento que se extienda durante un periodo superior a los 15 días consecutivos. Y se encuentran también reseñas a las medidas de coerción, se prohíben cadenas, grilletes. La información y derecho de queja de los reclusos se contempla y se hace una primera referencia a la información en el ingreso, información sobre reglas disciplinarias, medios para la información y formulación de quejas que podrán formularse sin censura previa, los contactos con el mundo exterior que resultan absolutamente fundamentales, comunicaciones periódicas y autorizadas y con la debida vigilancia, comunicaciones con representantes diplomáticos, consulares para reclusos de nacionalidad extranjera, comunicaciones con autoridades religiosas, servicio de culto en centros penitenciarios. Los traslados también de reclusos también son objeto de atención, cuestiones de transporte, de información sobre traslados. Con relación al personal penitenciario se recogen también detalladas regulaciones. Aquí se establece que la administración penitenciaria deberá escoger cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. La formación de este personal resulta fundamental y luego ya a partir de aquí encontramos también reglas aplicables a categorías especiales. En primer lugar, los condenados, con el objetivo de que el sistema penitenciario no agrave los sufrimientos inherentes a esa situación. Y ahí cobra valor la idea antes apuntada, la reinserción. Y para lograr este propósito el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que se puede disponer. El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que pueden existir entre la vida en prisión y la vida libre, en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso, el respeto a la dignidad de la persona. Y también es conveniente, anotan las mismas reglas, que antes del término de la ejecución de una pena o medida se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Y ahí tenemos la importancia del principio de individualización del tratamiento, con un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Cuestiones relativas al intento de evitar masificación en los centros penitenciarios o el tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad, que tiene que tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcar la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, crear en ellos la aptitud para hacerlo.
Un tratamiento encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. Y a ello se une a criterios de clasificación, individualización, criterios para separar a los reclusos, favorecer el tratamiento encaminado a su readaptación social. Importantes son también las previsiones relativas al trabajo de los reclusos. Trabajo que no debe tener carácter aflictivo. La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. La ayuda postpenitenciaria es regulada, previéndose la necesidad de velar por el mantenimiento y mejora de las relaciones entre reclusos y familias. Un tema importante, habitualmente olvidado, es el elevado número de reclusos con enfermedad mental o discapacidad, en el caso español uno de los principales problemas de nuestros centros. Afortunadamente, las nuevas reglas, como apuntamos antes, eliminan el término alienado, hasta ese momento utilizado. Se prevé, la realidad es otra cosa, que no deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, procurando trasladarles a centros de salud mental lo antes posible. La prisión preventiva es objeto también de un buen número de reglas, cuestión que no resulta extraña a la vista de los elevados porcentajes existentes, y ello en criterios de separación, cuestiones atinentes al principio celular, comunicaciones. Sin más, sirvan estas breves pinceladas para mostrar un pequeño panorama de las reglas mínimas de Naciones Unidas, las denominadas reglas Mandela. Y precisamente terminamos esta breve intervención con una conocida cita del propio Nelson Mandela. Se dice que no se conoce a un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos.